Son las 9:23. Está en la línea telefónica Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy bien, pero debo ofrecerte a ti en lo personal y a quienes nos escuchan una disculpa porque los hermanitos Alf y Jaime hicieron de las suyas, porque en los mensajes que me envió Andrea correctamente señalaban que el jueves estarían fuera de la cabina. Así es. Entonces, pues ahí voy yo de baboso pensando que había sido el miércoles o que hoy era jueves, veto a saber. El caso es que ahí voy yo al lugar donde transmitiremos mañana, y ¿dónde está? Pues aquí en el estacionamiento, voy llegando, pues ¿dónde? Pues aquí en el Camino Real. No, hice en cabina acá en Copilco. Sí, voy a buscar un Son lugar. cosas que pasan, Ángel. Efectivamente, Lo importante es escucharte. Hay que procurar que no sean muy frecuentes. Entonces, sí. Muy bien, Pascal, con el Sí. gusto de siempre, muy buenos días y a quienes nos escuchan en este momento. Pascal, está dándose una situación, entre muchas otras, por demás rara. Ayer, como estás enterado y lo has comentado, se dio un hecho que indiscutiblemente marca un antes y un después en la gobernación actual. Yo no recuerdo, de tantos años siguiendo la economía mexicana y la política mexicana, no recuerdo yo un hecho, excepción hecha de aquel incidente cuando el presidente Echeverría dijo la política de Hacienda, alguna cosa así, o la guía de la política, se hace en Los Pinos, o la política económica se hace en Los Pinos, y el licenciado Hugo B. Margán renunció y se dio como explicación piadosa que se había caído de un caballo practicando equitación. Pero desde esa fecha, que ya han caído algunas lluvias torrenciales, no recuerdo yo un incidente como el de ayer, cuando el presidente de la República no solo desacredita el documento más importante de principios del año que se ha dado en llamar los precriterios, que es un requisito, una orden que se establece en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como dije ayer, para compensar ese vacío de información en cuanto a la visión del gobierno federal del comportamiento económico, porque de septiembre a septiembre las condiciones son muy cambiantes, Pascal. Entonces, este documento, que debe entregarse a más tardar el 1 de marzo al Congreso, viene a suplir ese vacío. Y ahí hay unas proyecciones del crecimiento de la economía, Pascal, que además están perfectamente en línea con lo que se planteó en los criterios generales de política económica entregados a fines del año pasado, una vez que el actual gobierno entró en funciones. En esas condiciones, el que el presidente de la República se moje de las proyecciones que ahí plantea la Secretaría de Hacienda en los precriterios, media un abismo de diferencia de lo que debe ser el respeto a tus colaboradores y también el respeto, Pascal, a los agentes económicos privados y a las personas interesadas en los datos e información que genera el gobierno federal. Cuando él dice, bueno, es una cosa conservadora, prudente, pero se hizo así para no contradecir a Banco de México ni a algunos analistas que dicen que vamos a crecer a eso. Pero entonces, esas proyecciones de Hacienda son para no contradecirlos. Ahora resulta que las proyecciones que da a conocer la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el presidente, no son para responder a las necesidades de datos e información de los agentes económicos privados y de la sociedad, sino que a una entidad como Banco de México. Bueno, pues yo diría que el doctor Alejandro Díaz de León se pase a la Secretaría de Hacienda y conduzca tanto la política fiscal como la política monetaria. Evidentemente eso no es así. La realidad es muy otra, Pascal.
Además de semestral, además de ridiculizar al equipo de Hacienda encabezado por el doctor Ursúa, exhibe un desconocimiento de las variables económicas fundamentales y cómo se proyectan estas y con base en qué insumos, vamos a ponerlo de esa manera. Si recordamos los criterios generales de política económica que dio a conocer este gobierno recién tomada posesión su presidente el 1 de diciembre, la Secretaría de Hacienda nos dijo que el crecimiento para el año que en curso, 2019, iba a ser en un rango entre 1.5 y 2.5 y un promedio, un puntual o inicial de 2.0. Y nos dijo que para el 2020 iba a ser 2.1 a 3.1, lo mismo para el 2021 y para el 22 2.2 a 3.2, 2023 2.2 3.2 igual y 2.3 3.3 para el 2024. Es decir, en ninguno de los 6 años, el equipo de Hacienda encabezado por el doctor Ursúa y secundado por el doctor Herrera hablaron de un 4% o siquiera de un 3%, Pascal. En esas condiciones, pues, lo que hace Hacienda, lo que hizo al entregar este documento el viernes ya tarde al Congreso, es estar en línea no solo con esas proyecciones que ya habían elaborado, sino con lo que está planteando el mundo. La señora Lagarde, la directora ejecutiva o la mera del Fondo Monetario Internacional, está planteando ya una reducción en la tasa de crecimiento de la economía en el mundo. No habla de recesión, pero sí dice que habrá una reducción en la tasa de crecimiento. En Estados Unidos ya hablan de una probable recesión a partir del año 2020 y así en varias regiones del planeta. La situación de China hay que tomarla en cuenta, etcétera, etcétera. Y de repente el presidente, entre la chacota y la risa y la burla, dice, no, pero este año vamos a crecer cuando menos al 2%. El año que entra al 3%. Dice uno, ¿estará consciente el presidente del efecto que tienen esas palabras pronunciadas por él? ¿Estará consciente de la desconfianza que genera en los agentes económicos privados, no solo por lo errado de sus números que da a conocer, sino por el trato que le da al funcionario principal en momentos donde lo económico, donde el crecimiento de la economía es lo central? Ese es el gran problema. Pero luego tenemos a algunos ingenuos, por de una manera, que dicen, están los analistas muy contentos y las calificadoras y la mentira que te echen, porque el gobierno tranquilizó a los mercados al privilegiar la disciplina fiscal. Señores, no se equivoquen, no hay disciplina fiscal. Lo que hay es incapacidad, fíjate Pascal lo que son las cosas, incapacidad operativa para gastar. Los que llegaron corrieron a los que sabían, los corrieron de una manera totalmente ofensiva para su dignidad personal y profesional. Ni siquiera tienen idea cómo gastar, pero además la tendencia que tenemos a elevar las aportaciones pensionarias y el costo financiero de la deuda y la situación de Petróleos Mexicanos y todos estos proyectos que son sueños de opio o ilusiones juveniles, darán al traste en el momento, en el segundo trimestre, cuando empiecen ya a gastar mucho menos de lo que prometieron o a lo que se comprometieron en los niños, en los adultos mayores, en los muchachos de prepa, en esto y en otro. En ese momento, esa ilusión de estabilidad fiscal va a desaparecer y aparecerá en su lugar la cruda realidad de un gobierno que no tiene la menor idea cómo conducir la economía o incidir en la economía en momentos en que el mundo, particularmente Estados Unidos, entrará al menos, Pascal, en un periodo de tasas menores de crecimiento. Es en esas condiciones cuando el presidente, no sé si sea mucho pedir, debería pensar detenidamente en las consecuencias de las políticas
políticas públicas que sueña con poner en práctica. No las ha puesto en práctica, pero que sueña con ponerlas en práctica. El país, Pascal, está en una situación delicada, por decirlo menos, en materia estructural de la economía. Si a eso le agregas esta situación de violencia incontenida, nuevas formas delincuenciales, has visto las notas de la prensa de que ya los extorsionadores del transporte público avientan granadas, incendian microbuses porque no pagan el derecho de piso, etcétera, y los descuartizados, descabezados, todo lo que ya conoces tú que está pasando en varias regiones del país, para no decir muchas regiones del país, configura una situación, Pascal, donde lo que se ve es la incapacidad en la gobernación. Y agrégale a eso que tal parece que la intención de este gobierno es buscar a los más limitados, por no utilizar algún adjetivo calificativo que podría sonar ofensivo a oídos castos, y los quiere hacer funcionados en la Comisión Reguladora de Energía y seguramente mañana consejeros en el INE y más para allá, etcétera. Es decir, estamos prácticamente a las puertas, Pascal, de la mediocracia o a la ineptocracia al frente de este gobierno. Y eso, Pascal, nada bueno augura para este país. Y ahora sí, nos veremos mañana en el lugar donde... Excelente. Excelente, Ángel, un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias por el comentario, gracias. Ahí tiene usted el comentario de Ángel Verdugo. Son las 9:35 en el tiempo del centro de la República. Vámonos a pausa, regresamos enseguida con más en esta primera emisión de Imagen Informativa, El Encuentro con la Verdad. No le cambie, usted ya lo sabe, así es, como para qué.